como la tuberculosis, la lepra y las infecciones por el complejo Mycobacterium avium han representado un reto para la salud humana desde la antigüedad. En este video estaríamos explorando los principios claves de la quimioterapia antimicobacteriana, los mecanismos de acción que esta representa, los principales fármacos a utilizarse y los desafíos actuales que se presentan frente a la resistencia. Acompáñanos a descubrir cómo la ciencia combate a estos microorganismos persistentes y complejos. La tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta es la que afecta a nuestros pulmones. Dentro de ella existen dos tipos de tuberculosis. Tenemos la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. La pulmonar es la principal causa para que se nos dé una tuberculosis extrapulmonar. Dentro de la tuberculosis extrapulmonar tenemos varios tipos, ya que esta es la que nos afecta a muchos de nuestros órganos. Dentro de ellas existe la tuberculosis genitourinaria, la ósea, la meningia, entre otros tipos. Por sus siglas BAAR, pero ¿qué significa esto? Eso significa que es una bacteria de alcohol ácido resistente. Dentro de los síntomas que se conocen como una triada de la tuberculosis tenemos una fiebre prolongada, tos y una pérdida de peso. También se nos dice que las infecciones por esta bacteria siguen siendo muy difíciles de tratar. Todo eso por tres barreras. Los fármacos que se utilizan en la tuberculosis se dividen en dos líneas. Tenemos la primera línea conocida por sus siglas IRFE. Esto significa cada inicial del fármaco: isomiazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Tenemos los de segunda línea, que son los MDR, que significa multidrogo resistente. Estos multidrogos resistentes solamente se estarían utilizando si tu prueba de tuberculosis después de 6 meses sigue dando positivo. Tenemos las familias de las rifamicidas. Estos son antibióticos macrólicos, entre ellos está la rifampicina, rifampictina y rifabutina. Dentro de su mecanismo de acción es que estas se van a unir a la subunidad de la beta polimerasa del RNA dependiente del DNA, para ellas formar un complejo fármaco enzima estable. Dentro de los efectos más comunes tenemos el sarpullido, fiebre y náuseas. La piracinamida es conocida como un amida piracinoico. Dentro de su efecto más importante es la hepatotoxicidad. Isoniazida. La isoniazida, sus efectos adversos más comunes son daños hepáticos, espasmos musculares y atrofias ópticas. El etambutol. Este es un compuesto soluble en agua y estable al calor. Dentro de sus efectos adversos tenemos la fiebre medicamentosa, la pérdida de la agudeza visual y alucinaciones.
¿Sabías cómo se transmite la tuberculosis? No, entonces yo te lo voy a explicar. Ahora bien, te voy a explicar cómo se transmite la tuberculosis pulmonar. Esta se transmite por medio de una persona que contiene la tuberculosis activa. Cuando esa persona habla, estornuda o tose, liberando partículas que contienen la bacteria tuberculosa. Ahora, la tuberculosis extrapulmonar se transmite por medio de una diseminación hematogénea. Continuando con el tema, ahora les hablaré sobre la patogenia de la tuberculosis. Después que una persona sana haya inhalado las partículas que contenían la bacteria tuberculosis, los bacilos son depositados en los alveolos pulmonares, donde son fagocitados por los macrófagos alveolares. Ahora, las personas con el sistema inmune comprometidos, por ejemplo, diabetes, nutrición y SIDA, ellos requieren el tratamiento inicial rápidamente. Ahora, algo importante que tenés que saber es el tratamiento de la tuberculosis. Es importante que tengas en cuenta la estrategia de tratamiento para tuberculosis que existe. Comienza con la fase inicial y la fase de seguimiento. Ahora, para que entiendas un poco más, la fase inicial es cuando una persona se toma la isoniazida, la paracinamida, la rifampicina y Tautor en 2 meses. Ese tratamiento se da de lunes a sábado, descansando los días domingo. Ahora, la fase de seguimiento consiste en 4 meses, solo con los medicamentos de isoniazida, rifampicina, y esta se da 3 veces de semanas, que serían los días lunes, miércoles y viernes. También debes de recordar que existe un tratamiento que se le dice TAES, que significa T de tratamiento, A de acortado, E de estrictamente y S de superado. Ahora, la presentación farmacológica tenemos la isoniazida por vía oral o combinación, que será isoniazida con rifampicina, isoniazida de 50 miligramos y 300 miligramos de rifampicina. También tenemos una combinación de isoniazida con rifampicina, paracinamida con 50 miligramos de isoniazida, 120 miligramos de rifampicina y 300 miligramos de paracinamida, Pero también existe el Tautor, que también se da por vía oral, de 50 miligramos en adultos y niños. Sobre la terapia contra el complejo Mycobacterium avium. Hablaremos sobre uno de los retos más importantes en el manejo de infecciones en pacientes inmunocomprometidos e incluso inmunocompetentes. ¿Qué es el MAC? El MAC está compuesto por al menos 2 especies, que son Mycobacterium avium y Mycobacterium intracelular. Aunque ambas causan enfermedad pulmonar, hay diferencias claves. Mycobacterium intracelular afecta principalmente a personas inmunocompetentes y Mycobacterium avium, en cambio, tiene subespecies con diferentes impactos. Por ejemplo, Pneumocystis causa enfermedad diseminada en inmunocomprometidos. Para tuberculosis, está relacionada con la enfermedad de Crohn y Mycobacterium avium asociada con tuberculosis aviar. Estas bacterias están por todas partes, como por ejemplo en el agua, en el suelo y los alimentos. Por eso, cuando se detectan en zonas no estériles del cuerpo, no siempre indican una infección. Infección pulmonar por MAC. Si hay una infección pulmonar por MAC, suele deberse a Mycobacterium intracelular y puede presentarse incluso en personas sin inmunocompresión. ¿Cómo se confirma? Se necesitan 3 tipos de evidencia: una evidencia bacteriológica, una evidencia clínica y una evidencia radiológica. ¿Sabías que el tratamiento inicial es con una terapia triple, como por ejemplo una rifampicina, un etambutol o un macrólida, como por ejemplo la eritromicina o acitromicina?
En enfermedad nodular se utiliza claritromicina 100 mg o acitromicina 500 mg. También podemos utilizar etambutol 25 mg por kilogramo y rifampicina 600 mg. Estos medicamentos se deben dar 3 veces por semana durante 12 meses tras el último cultivo negativo. Para enfermedad cavitaria también se puede utilizar acitromicina baja a 200 mg, etambutol 15 mg por kilogramo y puede añadirse un cuarto fármaco, como por ejemplo streptomicina o amicacina para enterar. El MAC diseminado ocurre en el 95% de los casos por Mycobacterium avium y afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos, sobre todo a aquellos pacientes con CD4 menores a 50 ml3. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Alta carga viral de VIH, colonización por MAC y historia de infecciones oportunistas. ¿Cuáles serían sus síntomas? Fiebres, sudores nocturnos, pérdida de peso, anemia, niveles elevados de fosfato alcalina y en aquellos pacientes bajo terapia antirretroviral puede haber compromiso localizado, como por ejemplo en ganglios, huesos, pulmón, pericardio, piel y sistema nervioso central. ¿Qué sería su diagnóstico? El aislamiento de MAC en sangre, médula, ganglios u otros fluidos estériles. ¿Sabían que la terapia profiláctica se utiliza para prevenir el MAC en aquellos pacientes con una inmunodepresión severa? Y también indica si el conteo de CD4 es menor a 50 ml3. Dicho esto, hay que tener en cuenta que la profilaxis se debe suspender si el paciente tiene CD4 mayor a 100 ml3 durante 3 meses y si este está asintomático. Terapia definitiva y supresiva. El objetivo del tratamiento no es solo mejorar síntomas, sino también convertir hemocultivos a negativos. Esto se logra en 2 fases, la terapia inicial y la terapia supresiva crónica. Como tratamiento recomendado tenemos que la claritromicina de 500 mg 2 veces al día, también el etambutol 15 mg por kilogramos diarios y se puede añadir fabutina 300 mg diarios. En casos graves o con alta carga bacteriana, se agrega un cuarto fármaco como amicacina intravenosa, streptomicina intramuscular o también intravenosa y fluoroquinona, por ejemplo ciprofloxacina, levofloxacina o moxifloxacina. La terapia supresiva continúa hasta cumplir 3 criterios. Por ejemplo, al menos 12 meses de tratamiento, CD4 mayores a 100 ml3 por 6 meses y si el paciente está asintomático. ¿Sabías que la lepra, también llamada enfermedad de Hansen, ha disminuido en más del 90%? Esto ha sido desde el año 1985. Esto es gracias a un esfuerzo global liderado por la Organización Mundial de la Salud. Esta terapia multimedicamentosa es ahora en día una enfermedad menos común, pero aún sigue persistiendo en 3 regiones, como lo son Asia, América del Sur y África. ¿Pero tú sabías qué es la lepra? Entonces, la lepra es causada por el Mycobacterium leprae. Esta es una bacteria descubierta por Henry Hansen en el año 1873. Este es un microorganismo que tiene una evolución genética reducida. No puede vivir sin células hospedadoras y se puede reproducir, pero de una manera muy lenta. ¿Sabías tú que se puede tardar hasta 14 días en duplicarse? Por eso es difícil de cultivar esta bacteria en lo que son los laboratorios, lo que complica sus investigaciones y el desarrollo de nuevos tratamientos. Pero también es importante conocer el diagnóstico diferencial de la lepra. Esto implica distinguir de esta enfermedad a otras infecciones que pueden presentar síntomas similares, mas no obstante iguales, especialmente en la piel y también en los nervios, como lo es el caso de la leishmaniasis. Esta, como ya sabemos, es una infección parasitaria que puede causar úlceras tanto cutáneas, pero generalmente con una presentación clínica muy diferente a la lepra. Ahora vamos a mencionar los síntomas que incluye la lepra. En primer lugar, tenemos lesiones cutáneas. Como segundo, engrosamiento de los nervios.
Esto es decir, los nervios periféricos pueden engrosarse, causando pérdida tanto de sensibilidad como también de sensación de ardor o incluso de hormigueos. Posteriormente a eso tenemos la debilidad muscular, que se puede experimentar. Debilidad muscular también se puede sentir en las manos y en los pies. Posteriormente a eso tenemos lo que son las lesiones que no sanan. Cuando hablamos de lesiones que no sanan, nos enfocamos a lo que son las lesiones cutáneas, que pueden no sanar después de varias semanas o incluso hasta meses. Y por último tenemos lo que son los síntomas adicionales. En casos más graves pueden aparecer deformaciones faciales, como también parálisis. También pueden aparecer lo que son afectaciones en los ojos, huesos y entre otros tejidos. Existen 4 tipos de formas clínicas de lepra, las cuales influyen directamente en el tratamiento. La primera es la lepra tuberculoide, también conocida como oligobacilar. Este contiene pocos bacilos y contienen una respuesta inmune muy fuerte. El segundo tenemos lo que es la lepra lepromatosa, también conocida como multibacilar. Esta contiene una alta carga bacteriana y una infección diseminada. En cuanto a la tercera, tenemos posteriormente una forma diforme tuberculoide limítrofe. Y en el cuarto tenemos la forma clínica, que esta contiene una forma indeterminada. Y en el tratamiento vamos a tener la rifampicina, la clofacinamina y la dapsona. En la terapia definitiva de la terapia estándar para la lepra oligobacilar, tenemos en el régimen que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Esta va a consistir en una sola dosis de 600 miligramos de rifampicina oral. Esta se va a dar en una combinación con 100 miligramos de dapsona, administrados bajo un trabajo suspensivo directamente una vez durante 6 meses. Y también vamos a incluir lo que son 100 miligramos diarios de dapsona en el intercambio durante 6 meses. Y Estados Unidos nos da lo que es la terapia del régimen, que consiste en 100 miligramos de dapsona a lo que son 600 miligramos de rifampicina durante 6 meses, seguidos de una monoterapia con dapsona durante entre 5 a 3 años. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos da el régimen utilizado en la lepra oligobacilar, pero esta con 2 cambios muy fundamentales. El primero es la clofacinamina, que son 300 miligramos diarios. Se agrega para la totalidad de la terapia. En el segundo lugar tenemos el régimen durante 1 año en lugar de 6 meses. Y Estados Unidos nos da la terapia dual, que continúa durante 3 años, seguida de monoterapia con dapsona por 10 años. Posteriormente a esto está la clofacinamina, que se agrega cuando hay resistencia a la dapsona o para pacientes que son crónicos reactivos. La lepra es una enfermedad antigua, la cual en el tiempo pasado las personas que se contagiaban con esta enfermedad se les envolvía cada parte de su cuerpo afectada con vendajes. Trabajo por hacer, donde todavía existe la lepra, en zonas muy vulnerables, pero con un tratamiento eficaz y con una terapia adecuada, la lepra puede ser curable. En conclusión, podemos decir que los tratamientos antes mencionados de cada una de las patologías, su clave está en el diagnóstico correcto, el uso adecuado de antibióticos y el monitoreo continuo del sistema inmune de cada persona. Gracias.